Bien, para este webinar de financiamiento de programas de uso público en áreas protegidas nos acompaña Jim Barber, quien es codirector del Centro de Manejo de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado, CSU, que previamente trabajó para organizaciones como Conservación Internacional, WCS, la UICN y WWF. Ha sido consultor para la ONU, entidades bilaterales y multilaterales, ONGs y compañías consultoras. Ha enseñado en la Universidad Estatal de Colorado, la Universidad para la Paz, CATIE, INCAE y las universidades de Idaho y Tulane. Tiene su licenciatura y maestría en recursos naturales y estudios en la Universidad Estatal de Ohio y la Escuela Forestal de Yale. Se especializa en capacitación de personal conservacionista, gestión, financiamiento y gobernanza de áreas protegidas, ecoturismo, mitigación, adaptación al cambio climático y conservación y manejo de fauna. Tiene 40 años de experiencia en 25 países, principalmente en el hemisferio occidental, y es miembro activo de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y varios de sus grupos de trabajo, incluyendo los de turismo y fortalecimiento de capacidades, y de la Alianza para el Financiamiento de la Conservación. A mí me da mucho gusto poder iniciar esta serie de webinars en el 2017 en colaboración con el Centro de Manejo de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado, a la cual yo personalmente soy miembro asociado y con un gran gusto de poder haber colaborado en algunos proyectos con Jim en Brasil y en México. Y bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias Jim por tu participación, por esta posibilidad de poder compartir tu experiencia y te paso el micrófono. Bienvenido. Muchas gracias, Alan. ¿Me escucha bien? Yo te escucho perfectamente y estoy seguro, ahorita nos pueden poner algunas en las preguntas, pero creo que se escucha muy bien. Sí, varios han contestado y varias que se escucha perfecto. Adelante, Jim. Perfecto. Muy buenas tardes. Creo que para la mayoría de los que están escuchando es tarde o noche. Quiero agradecer a Alan y a Ecoturismo Genuino por esta oportunidad, esta alianza que tenemos para poder tener este webinar en línea el día de hoy. Momentito y ya vamos a tratar de proceder a adelantar el PowerPoint. Bien, como la mayoría saben, este es el año internacional para el turismo sostenible, para el desarrollo, en las nuevas metas de desarrollo sustentable aceptados por la ONU el año pasado. Por primera vez el turismo figura en varios de los 17 metas que reemplazan las metas del milenio anterior. Y mucha gente trabajando a nivel internacional, por ejemplo, en la Organización Mundial de Turismo, están muy felices de que el papel del turismo como uno de los mayores motores de desarrollo económico en el mundo por fin ha sido reconocido por la ONU, y justamente este es el año internacional para el turismo sostenible. Bien, ¿cómo logramos entonces en el año del turismo sostenible lograr que tengamos los recursos financieros necesarios para tener éxito en programas de turismo, particularmente dentro y alrededor de áreas protegidas? Y quiero comenzar con un ejemplo muy común en las áreas protegidas. No todas las áreas protegidas tienen grandes centros de visitantes, miradores, hoteles y restaurantes y tiendas de souvenirs adentro o ni cerca. Pero la vasta mayoría tienen algún grado de desarrollo de senderos. Entonces, espero que este ejemplo es algo que la mayoría conoce. Y hacer y mantener y utilizar un sendero no es gratis. Requiere mucho esfuerzo. Hablamos de algunos de los componentes que hay que tomar en cuenta para diseñar, construir y operar un sendero. Primero, uno no hace un sendero a lo loco o va a ser un fracaso. Hay que pensar exactamente en qué son los recursos interpretativos, donde hay miradores, donde hay zonas peligrosas que evitar. Y todo eso requiere, como lo pueden especialistas, la planificación y trazado de la ruta del sendero, sea corto o largo. Luego, hay que invertir en limpiar la trocha, eliminar árboles que pueden caer encima,
evitar acantilados, hacer trabajos previos realmente a la construcción del sendero en sí. Luego hay toda una serie de medidas que hay que tomar para construir el sendero. Hay que contratar obreros, algunos de ellos calificados. Hay que tener un capataz o mayordomo supervisándolos. Dependiendo de la complejidad del terreno, va a ser necesario por lo menos tener equipo manual y posiblemente maquinaria pesada. Hay costos de transportar o personal, si es en zona remota, de transportar los materiales, que pueden ser de piedra, pueden ser de madera, pueden ser metálicas, normalmente una combinación de ellos. Luego de que tenemos el sendero, a lo mejor necesitamos pensar en interpretación. Vamos a tener, por ejemplo, diferentes rótulos, vamos a tener folletería, todo diseño interpretativo. Y hay que construir esas exhibiciones. Y hay que pensar, en muchos lugares es común que tenemos guías. Hay que seleccionarlos, entrenarlos, equiparlos con lo básico para ser un buen guía, algunos folletos, binóculos, etc. Y luego hay que pensar en lo personal interpretativo, si van a haber tours regulares al área. Y hay que pensar en el mantenimiento del sendero. Muchos senderos en América Latina, aunque fueron bien diseñados y bien construidos, luego nadie piensa en los altos costos de mantenerlos y rápidamente en condiciones climáticas adversas se deterioren, tanto el sendero en sí como la infraestructura asociada. Hay que monitorear los impactos y posiblemente cambiar el trazado si se notan impactos en la vegetación o en la fauna. Y cualquier sendero requiere vigilancia y control para la seguridad de los visitantes autorizados y para asegurar que no hay gente aprovechando de lo que fue hecho para interpretación, por ejemplo, para hacer cacería o extracción ilegal. Entonces hablamos un poco de algunos usando ese caso para comenzar a hablar de los principios para financiar programas de uso público en áreas protegidas. Bueno, uno de los primeros es que en general es posible y es necesario que las instituciones conservacionistas y las instituciones que fomenten el turismo sustentable en áreas protegidas logren mayor grado de autosuficiencia. La dependencia en fuentes externos o solamente en recursos regulares de entidades gubernamentales nunca da abasto con las necesidades que tenemos. Hay varias técnicas y mecanismos que nos pueden ayudar tanto a generar recursos como a recaudar o conseguir recursos de otras entidades. Lo que sí se puede decir casi como una mantra o algo que debe realmente quedar fijo en sus cerebros es que es vital mantener los costos fijos recurrentes lo más bajo posible. Estas son las cosas de todos los días: electricidad, gasolina, papel higiénico, sueldos, beneficios, todos los costos que primero ocurren constantemente y segundo, normalmente no son atractivos o sexy para los donantes. Luego hay que tener una mentalidad de emprendedor, de empresario. Aunque a algunos colegas del movimiento ambiental no les guste esa palabra, la idea es de que tenemos que ser chispas, tenemos que tener astucia y un sexto sentido, ser sabuesos, más o menos, olfateando dinero y apoyo de otra clase, apoyo en especie, para tener éxito. Y eso finalmente hay que enfatizar que mucho del apoyo que pueden necesitar no va a venir en forma de un cheque o en forma de un traslado bancario. Puede ser indirecto y puede ser en especie. Puede ser personal prestado o voluntario. Puede ser donaciones de equipo. No que le den la plata, sino que le den la pintura, o le dan la madera, o le dan los materiales de construcción, o le regalan el vehículo, o la lancha, o los binóculos. Y hay otra cosa muy importante en el mundo del turismo en áreas protegidas en particular. No siempre conviene hacer los desarrollos dentro de las áreas protegidas. Dependiendo de su tamaño y su categoría,
y el entorno puede ser más apropiado, particularmente cuando hablamos de grandes desarrollos como hoteles o restaurantes, cosas por el estilo, hacerlos en tierras privadas o comunales o indígenas fuera de los límites del área protegida, cuando hacerlos dentro de los límites va a causar más dolor de cabeza que bien. Algunos otros principios básicos son, primero, que el turismo en áreas protegidas no solo tiene que depender de fondos que vienen y fuentes que son para la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. Hay muchos donantes que están dando mucho apoyo para la conservación de la biodiversidad o, por ejemplo, para mitigar el cambio climático, pero que realmente no les importa, no les interesa mucho, no es parte de sus prioridades el turismo. Si bien muchas veces uno puede relacionar el turismo con la conservación de la biodiversidad o con la mitigación o adaptación al cambio climático. Pero hay muchos otros tipos de donantes que apoyan el desarrollo económico, el desarrollo rural, el apoyo a las comunidades indígenas y a combatir la pobreza, que sí pueden ser buenos aliados para invertir en la conservación, si bien no tienen mucho interés en la biodiversidad o en las cuencas o en el cambio climático. Otra cosa importante que recalcar es de que muchas de las cosas que pueden requerir inversiones grandes, como infraestructura, puede ser más fácil conseguir dinero y apoyo para construir la infraestructura que para luego gestionarlo una vez construido. Por eso hay muchos centros de visitantes que fueron bien pensados, bien diseñados, financiados por donantes. Llegó el alcalde local, llegó el ministro, llegó el cura párroco a tirar agua bendita. Y un año después ya están abandonados porque nadie pensó en los altos costos de electricidad, en vigilancia nocturna, en adecuación museográfica y otros costos asociados que van más allá de lo que cuesta construir el edificio. Entonces deben ser muy cuidadosos en tomar en cuenta no solo los costos de construir algo, sino más bien de manejar y mantenerlo una vez construido. Y la mayoría de los presupuestos a las agencias conservacionistas en América Latina van para sueldos y beneficios. Entonces deben pensar en particular en qué cantidad de recursos humanos es necesario manejar ese centro de visitantes, ese sistema de senderos, ese muelle o cualquier otra infraestructura turística que decide hacer dentro de los límites del área protegida para realmente tomar la decisión si más vale hacerlo fuera o no hacerlo por los altos costos de mantenimiento. Otro factor importante tomar en cuenta es el concepto de contrapartida. Cada vez más donantes, particularmente donantes externos de fuera de sus países, pero también de dentro, quieren ver que ustedes también están poniendo algo. Quieren ver que no son mendigos, quieren ver que realmente están pidiendo apoyo para lograr los últimos recursos necesarios para lograr algo. Y que su institución va a poner personal y dinero y otros tipos de contrapartidas para demostrar su interés en el éxito de lo que piensan hacer. Y otra cosa es que lo normal, y esto es más normal en países más pobres y países más chicos, que lo primero que la gente piensa es en el extranjero, en el donante extranjero, el donante de afuera. Y ponen poco énfasis o hincapié en buscar fuentes de financiamiento o apoyo de contrapartida o en especie o personal dentro de sus propios países. Cada vez más los donantes internacionales quieren ver esa contrapartida nacional. Y la otra cosa es conseguir dinero de fuentes externos por todos los requisitos que ellos tienen. Puede requerir mucho tiempo conseguir el financiamiento y una vez que tengan el financiamiento, mucho esfuerzo en auditoría, en controles,
porque sus estándares de manejo de recursos financieros son muy estrictos. Así es que tomen eso muy en cuenta. Y una cosa final, otra manta que siempre insisto a la gente, es de que conseguir la plata es la parte fácil. Aunque tengan éxito en conseguir apoyo de una fuente interna o externa, deben recordar siempre mantener sus donantes y cooperantes felices, cumpliendo con los términos de la cooperación técnico-financiera, haciendo sus informes a tiempo, llevando buenos controles financieros, documentando y haciendo publicidad sobre los logros de la cooperación y así mantener felices a sus donantes y cooperantes. Y finalmente, de estos puntos iniciales, que las alianzas son vitales para el éxito en iniciativas de financiamiento para uso público en áreas protegidas. Muy pocas instituciones tienen el personal y los recursos financieros para trabajar solo, para no trabajar con diferentes actores de la sociedad civil y otros actores del gobierno para que tengan éxito a largo plazo. ¿Qué son algunas de las realidades que enfrentamos? Bueno, primero, puede ser que tenemos una muy buena idea, que vamos a empezar a cobrar la entrada a nuestro parque que está comenzando a tener un nivel bastante considerable de visitas al año. Y nos damos cuenta de que hay leyes que no permiten cobrar la entrada, como por ejemplo en el caso de Ecuador o Venezuela. O nos damos cuenta de que sí nos permiten cobrar, pero limitan cuánto podemos cobrar. O nos permiten cobrar lo que sea, pero toda la plata que recaudamos tiene que ir a la caja única del Estado, o sea, al presupuesto nacional. Y nada puede regresar automáticamente al área que lo genera. Entonces, tienen que estudiar muy bien qué políticas y leyes hay en cuanto a autofinanciamiento para realmente tomar eso en cuenta como parte de su estrategia de financiamiento. Y tienen que tomar muy en cuenta de que algunas fuentes y técnicas son más apropiadas para agencias de gobierno, como cobrar una cuota de entrada en una reserva pública, pero otros pueden ser más apropiados para ONGs, para propietarios privados y comunidades. Porque, por ejemplo, diferentes líneas de financiamiento o préstamos solo pueden ser abiertos a pequeños propietarios o solo abiertos a grandes corporaciones o solamente en el caso de los cooperantes multilaterales para otras agencias del gobierno. Otro fenómeno que enfrentamos es que muchas veces tenemos una buena idea, pero esa idea es realmente de tamaño o envergadura pequeña y que realmente cae debajo del umbral crítico que puede interesar a muchos donantes. Por la misma burocracia de las instituciones donantes, muchos de ellos tienen cantidades mínimas que están dispuestos a donar, porque el costo de transacción para ellos, para una donación de $5,000 y para una de $50,000 es prácticamente lo mismo. Y usted puede decir, sí, pero mi sendero solo cuesta $5,000. Yo no necesito ni puedo manejar bien $50,000. Bueno, eso significa de que su necesidad cae muy por debajo del interés de ese donante en particular. Pero lo que se puede hacer es de buscar hacer paquetes de diferentes productos ecoturísticos dentro y fuera de uno o de varias áreas protegidas y así tener suficiente cuantía para interesar a ese donante que no está interesado en su senderito porque realmente le costaría más administrar la donación que la plata que va a donar. Y por eso es que es bastante normal ver que componentes de conservación de áreas protegidas son incluidos en proyectos mucho mayores, que puede ser un proyecto nacional o regional de desarrollo turístico, que puede ser un proyecto regional de desarrollo de infraestructura carretera y que ustedes logren meter como parte de un paquete mucho mayor el pavimentar los 10 kilómetros
de la comunidad más cercana hasta la entrada a su área protegida. Entonces deben tomar muy en cuenta de que muchas veces es más fácil lograr que su proyecto de interés sea incluido en algún proyecto de infraestructura, de desarrollo regional, de turismo, de lo que sea, de mayor envergadura. Los países de América Latina enfrentan diferentes desafíos en cuanto al financiamiento para sus sistemas. Eso depende de su tamaño, de su nivel relativo de desarrollo económico y también de su biodiversidad. Viendo esta gráfica, vemos, por ejemplo, que Bolivia, en la columna superior, depende en un altísimo grado de donantes internacionales para financiar su sistema. Igual, por ejemplo, que El Salvador, uno que me sorprende, Perú, Nicaragua, Paraguay, Uruguay. Uno de otros países que han logrado más de 50% de autosuficiencia con recursos propios, sean de impuestos o sean de tarifas de entrada o de otras fuentes donde ellos mismos están pagando los costos de su sistema de áreas protegidas. El líder en este sentido es Costa Rica, y un país bastante distinto, pero muy parecido en esto, es Cuba. Uno de estos es porque Costa Rica ha logrado un nivel de desarrollo socioeconómico y equidad muy alto y ha mostrado un alto grado de independencia de los donantes internacionales, comparado, por ejemplo, con Bolivia. Otros países que son de ingresos medios o medio altos, como Uruguay o Argentina o Chile, o Brasil o México, ellos enfrentan otra realidad. Por su Producto Interno Bruto per cápita, los donantes ya los han abandonado. Ya están favoreciendo otros países que tienen más altos grados de pobreza. Entonces, cuando está pensando en la posibilidad de apoyo del extranjero, debe tomar muy en cuenta dónde está su país dentro de esta gráfica, y sé que algunos no están, pero tome en cuenta qué tan atractivo es su país a los donantes externos. Y además debe saber muy bien cuáles donantes externos, aún en un país como un Costa Rica o Argentina, que tienen un alto grado de independencia, aún están dispuestos a ayudarles. Y muchas veces no va a ser cooperación oficial de país a país, sino más bien va a ser donantes privados de fundaciones y ONGs. ¿Qué pueden hacer ustedes para enfrentar estos retos? Primero es la buena planificación. Cada vez más los donantes insisten antes de dar dinero. Quieren ver su plan de manejo, su plan de uso público, si tienen planes y estrategias para productos turísticos específicos, si tienen un business plan para su área protegida. Quieren asegurar que usted está haciendo lo posible para contribuir usted mismo a resolver los retos que enfrenta en cuanto a financiar el uso público en áreas protegidas. Es bastante importante, si ustedes forman parte de una institución pública grande o inclusive de una ONG grande, de conocer y colaborar con las unidades de recursos humanos, con las oficinas de cooperación externa, porque esta es la gente que realmente manejan cuáles son los donantes que ya están colaborando con su institución, y también van a estar atentos si hay nuevas oportunidades de presentar proyectos a diferentes donantes. Y en cuanto a las unidades de recursos humanos, les pueden ayudar a decir sobre oportunidades de pasantías y de otras formas de llenar sus necesidades humanas sin necesariamente tener que contratar a alguien. Y también los recursos humanos le pueden decir sobre oportunidades de capacitación, por ejemplo, en esta área de recaudación de recursos y autosuficiencia financiera. Y es sumamente importante capacitarse para empoderarse. Es bueno desarrollar la destreza de ser bueno en escribir propuestas, en atender a donantes, en organizar eventos de recaudación, en saber escribir buenos informes de progreso. Todo eso le va a ayudar a conseguir más recursos y de cultivar buenas relaciones con donantes. Y hablando de eso,
como ningún hombre es una isla en esto y es necesario, como hablamos, tener socios, deben agresivamente buscar socios, no solo financieros, sino técnicos, y cultivar relaciones con personas e instituciones clave. Demostrar esas contrapartidas y demostrar que son un buen objeto de donación o crédito. Y esto de cultivar relaciones es importante porque casi nunca van a tener éxito en conseguir una donación de una persona o institución que no le conoce ya. El éxito en ese sentido es casi igual al éxito de los misioneros que le tocan la puerta en entrar en su casa o de un vendedor ambulante en venderle escobas cuando llega fuera de su casa. Para aumentar muchísimo su grado de éxito en conseguir apoyo externo, debe entonces cultivar buenas relaciones con personas clave en instituciones que ya ha identificado como potenciales donantes. Otra cosa importante es quién debe pedir la plata. Hay donantes que no darán plata a agencias gubernamentales o que solamente dan a municipios o a instituciones subnacionales y no a gobiernos centrales y viceversa. Hay instituciones que prefieren dar recursos a paraestatales que son híbridos públicos privados, como los que manejan muchos de los sistemas de áreas protegidas del Caribe. A veces hay donantes que no quieren dar a gobiernos, solamente dan a otras ONGs si son ONGs internacionales o fundaciones, inclusive donantes bilaterales y multilaterales que tienen líneas de apoyo específicos para ONGs. Las universidades, para algunos tipos de proyectos relacionados con turismo, por ejemplo, en la capacitación o en diferentes estudios, por ejemplo, de impactos del turismo en su área, puede ser de que las universidades tendrían mayor oportunidades de recaudar fondos que ustedes dentro de la institución del gobierno. Hay diferentes líneas de financiamiento, muchos de ellos créditos, abiertos a propietarios privados para inversiones en el turismo que nunca estarán abiertos a funcionarios públicos e instituciones públicas. Igual para empresas privadas. Y hay diferentes bancos y diferentes fuentes de capital privado interesados en invertir en empresas privadas, pero no en invertir ni en comunidades, ni en ONGs, ni en agencias de gobierno. Hay donantes, particularmente hoy día en muchos de sus países, que prefieren orientar su financiamiento directo a grupos comunitarios y comunidades étnicas. No quieren pasar ni por gobiernos ni por ONGs. Pero lo más normal es que un buen proyecto, particularmente de cierta envergadura para arriba, va a tener que involucrar a varios actores. Puede ser que un actor maneja los recursos, como una fundación o ONG, y que otro grupo, como una agencia gubernamental o una comunidad, ejecuta los recursos. Entonces debe tener muy bien establecido cuál es el mapa de actores involucrados, porque los donantes sí van a querer saber eso. Van a querer asegurar que están dando la plata a la institución apropiada, si bien puede ser que otros grupos también están involucrados. Hay que buscar también mecanismos para cubrir costos de apoyo en especie y con voluntarios. Mucha gente piensa que la vasta mayoría de la plata o de los recursos que le van a llegar va a llegar en forma de cheque o traslado o en efectivo. Realmente muchos de los recursos que usted puede recaudar no va a ser de este índole, va a ser más bien préstamos de maquinaria, préstamos de equipo, préstamos de vehículos, donaciones de cosas como folletería, libros. Pueden ser apoyo de personas, sudor más bien, de clubes de servicio como los Rotarios, de grupos de jóvenes asociados a iglesias. También puede ser de que hay agencias y empresas turísticas que dependen de su área para su bienestar y que están dispuestos a comprar y fabricar los rótulos interpretativos o de mandar sus propios empleados a ayudar a mantener o construir un sendero. Otra cosa es de que los ministerios de educación, ONGs, universidades pueden ser también aliados importantes
para ayudar a capacitar a su personal o, por ejemplo, guías locales. Y finalmente, cada vez más las corporaciones, y no solo los internacionales, sino también los dentro de sus países, tienen programas de responsabilidad corporativa y pueden donar materiales, equipo o mano de obra para ayudar sus programas. Es importante usar un abanico de fuentes de posible apoyo y particularmente de personal. En América Latina en particular hay una dependencia muy marcada en funcionarios tiempo completo, sean estos de ONGs, de universidades o de gobierno. La tendencia cada vez más va a ser de complementar ese personal permanente tiempo completo con otros tipos de staff que tienen costos mucho menores, como por ejemplo personal tiempo parcial. Usted tiene un proyecto de interpretación de senderos y 90% de las visitas a fin de semana no necesitan guías trabajando allí 7 días a la semana. Personal estacional, el turismo tiene altibajos marcados temporales con la visita nacional e internacional y normalmente no es parejo durante el año, significando que para racionalizar los costos hay que pensar en personal que solo trabaja en época pico alto. Contratistas para obras específicas. A veces puede ser más eficaz con mejor trabajo en menos tiempo tercerizarlo a contratistas para obras específicas. Y pueden haber acuerdos de comanejo donde es mejor utilizar una comunidad, otra institución pública o una ONG como comanejante de su área. Y pueden haber personal prestado de otras instituciones. Un buen ejemplo, muchas veces los institutos o ministerios de turismo pueden ayudar a las agencias conservacionistas a diseñar folletería, diseñar spots en la televisión, construir estantes y ayudar en el mercadeo y la publicidad. Personal de museos pueden ser los que tienen mejor experiencia en hacer exhibiciones para centros de visitantes. Ministerios de Obras Públicas pueden ayudar en diseñar y construir senderos. Y esto sin hablar de los militares, que en muchos países tienen tremenda maquinaria, cuerpos de ingenieros muy bien establecidos y bien financiados, que podrían ser aliados en vez de ser vistos siempre como el enemigo. Y mucha de la información que necesitamos podemos conseguir sin tener que contratar a una compañía consultora utilizando científicos, tesistas, pasantes y personas que necesitan hacer prácticas profesionales como requisito de graduación. Y finalmente no olvidamos los voluntarios, desde locales hasta internacionales, que pueden proveer mano de obra a veces para cosas básicas como senderos o limpieza de basura, pero también a veces son gente con muy alto grado educativo y de experiencia que nos pueden ayudar a diseñar exhibiciones, a diseñar hasta edificios y hacer otros trabajos más detallados. Y no olvidamos tampoco la importancia de utilizar concesionarios, contratistas y permisionarios. Cada vez más en América Latina, y en otras partes del mundo, se está haciendo alianzas públicas privadas con el sector privado, desde gente local hasta grandes corporaciones, para manejar diferentes aspectos del turismo en áreas protegidas, y particularmente cuando son grandes compañías, ellos tienen la obligación de hacer la inversión en vehículos, en capacitación, en centros de visitantes y en senderos, dejando la responsabilidad a la agencia gubernamental para proteger el área, pero sin tener que hacer tanta inversión. Y finalmente, no olviden de que la tecnología y la buena planificación puede ayudar a reducir sus costos. Fuentes de financiamiento. Ustedes vienen de países grandes y pequeños, bastante desarrollados y no desarrollados. Entonces, no voy a entrar en muchos detalles sobre lo que voy a presentar ahora, pero simplemente para darle una idea de la gran diversidad de diferentes fuentes de recursos que pueden generar su área, que pueden conseguir de presupuestos del gobierno o pueden conseguir de entidades externas, sean estos locales, regionales, nacionales o internacionales. Hay muchos de estos.
Quiero enfatizar que la tarifa de entrada es un mecanismo más usado para utilizar el turismo, para generar ingresos para programas de uso público en áreas protegidas. Pero ojo, solo tiene sentido si por lo menos parte de lo que recauda regresa a su área. Tienen que tener mucho cuidado de cobrar lo apropiado, haciendo análisis del mercado y demanda antes de poner un precio a un servicio para que tenga relación a competidores en la región. También deben de siempre informar a las personas que visitan el área para qué están utilizando dinero, para que ellos ven que está ayudando a mejorar la gestión del área. Y antes de pensar en cobrar una cuota de entrada, debe tomar muy en cuenta los costos de hacerlo. No es por nada que el Servicio de Parques de Estados Unidos, que recibió 325 millones de visitantes día el año pasado, solamente cobra en menos de la mitad de sus 400 unidades, porque en los otros 200, en los varios casos, no tiene sentido porque hay tantos altibajos de visita, o la visita es baja, o el área tiene múltiples entradas. O sea, pueden haber muchos motivos por los cuales después de hacer un análisis, tomamos la decisión de que no tiene sentido cobrar, porque nos va a costar más manejar el sistema de cobro de lo que va a recaudar. Antes de buscar recursos fuera de su país, por favor, primero busque dentro de su país, no importa qué tan pequeño o qué tan pobre puede parecer. Los donantes internacionales quieren ver que usted ha intentado conseguir apoyo de su propia institución y dentro de su país. Y el mayor grado de éxito que van a tener internacionalmente va a tener que ver con cuánto primero ha logrado dentro de su país y su región. Hay muchas diferentes fuentes. Aquí hay una lista de solamente algunos pocos de ellos que pueden utilizar. Y hay muchas fuentes internacionales de entidades bilaterales, multilaterales, fundaciones, ONGs, bancos de desarrollo y de la cooperación privada también. Hay muchos museos, muchas universidades, muchos programas de voluntariado internacional y cada uno tiene ciertos países que apoya, ciertos temas que apoya, a veces dentro de un país ciertas regiones, normalmente los más pobres que apoyo. Siempre van a tener limitaciones y es importante empoderarse con información para hacer una lista corta de cuáles son los mayores y mejores donantes posibles dado su situación específica. Hay algunas opciones emergentes que vale la pena mencionar, como por ejemplo la compensación ambiental, que muchos países están exigiendo a grandes empresas que por ejemplo tienen minas o que por ejemplo tienen un barco crucero que termina calado en un arrecife causando daño, a compensar por los daños ambientales que causen esos proyectos de desarrollo. En algunos países cierta cantidad de regalías de megaproyectos, mineros, carreteros, la emisión de bonos. Si usted tiene un área protegida que recibe mucha visita y es una entidad gubernamental, ese flujo de dinero garantizado puede valer para hacer una emisión de bonos. Ese mecanismo se usa mucho, por ejemplo, en Estados Unidos. Los impuestos y tarifas dedicados, por ejemplo, en Estados Unidos, cada vez que compras una caña de pesca o un señuelo, pagas 13% de impuesto que va directamente a la compra de hábitat, a la investigación de vida silvestre. Los megafondos ambientales, hoy día México, Perú, Brasil, tienen fondos ambientales manejando cientos de millones de dólares. Y finalmente, otro que cada vez más se está usando es tratar de convencer a los mismos turistas a ser filántropos, aunque sean mochileros jóvenes, de que además de la cuota de entrada, de que ellos apoyen un poquito más y hay diferentes mecanismos de canalizar y conseguir estas donaciones de turistas. ¿Cómo tener éxito? De nuevo, cultivar esas relaciones institucionales con posibles fuentes de apoyo financiero y técnico
estar al tanto de proyectos en marcha, tener una base de datos desarrolla, aunque sean tarjetas, con información básica sobre posibles fuentes de apoyo. Justifique bien sus solicitudes, documente las necesidades y prioridades de sus áreas, con buenos planes y estrategias. Hagan buenas propuestas. Cada donante tiene su propio machote o lineamientos para hacer propuestas. Muchos de ellos exigen primero una carta de 1 o 2 páginas como un documento de concepto. Favor, haga la propuesta según el formato que exige el donante en el tiempo establecido. Incluye la información que piden y tendrá mayor probabilidad de éxito. Sabe usar alianzas y voluntarios al máximo. Monitorear su impacto positivo y difunde los logros de cualquier proyecto. Eso va a satisfacer al donante y va a atraer a nuevos cooperantes. Cuantifican los beneficios del uso público de áreas protegidas. Hay muchísimos beneficios para la salud, para la economía local, del turismo y uso público en áreas protegidas. Es importante cuantificar esos beneficios. Solamente para terminar algunos ejemplos interesantes de un país en particular, de Colombia, donde están llevando los parques al público, haciendo espacios de información y comerciales en grandes centros comerciales. Otro que está haciendo Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Costa Rica, por ejemplo, es el uso de concesiones. Estas concesiones pueden ser con pequeños socios o grandes socios, pero la idea es, en algunos casos, es mejor entregar al sector privado, sean microempresarios o grandes empresarios, el manejo de ciertos aspectos de la gestión del área con tal de optimizar la asignación de recursos, mejorar la eficiencia, la calidad del servicio, e impulsar la competitividad y fortalecer la presencia estatal en lo que más debe de preocuparse. Entonces, esto es solamente algunas de las características en el caso de Colombia, pero varios países lo están haciendo. Solamente un ejemplo de algunas de las grandes concesiones en Colombia. Pero ojo, están haciendo grandes concesiones con socios comerciales, pero de esto, también están fomentando las concesiones comunitarios con comunidades campesinas e indígenas en otros parques, donde con el apoyo del donante externo están fortaleciendo la capacidad de gestión de estas comunidades. Con las grandes corporaciones, más bien es la corporación que financia la inversión. En este caso, más bien, es con apoyo de donantes o del mismo gobierno de Colombia. Algunos puntos finales para terminar. Hay muchos más fondos para combatir la pobreza, para el desarrollo comunitario, para el desarrollo indígena, proyectos de infraestructura vial y proyectos de turismo de los que hay de conservación. En el mundo de la filantropía, la conservación recibe menos de 1% de los aportes filantrópicos del mundo. Mucho más va para estos otros temas. Entonces, el turismo es uno de los aspectos de la conservación que tiene mayores posibilidades de diferentes tipos de fuentes, siempre y cuando uno aprende cuáles son y uno define y defiende bien lo que está pidiendo. Segundo, traten primero de resolver sus necesidades de personal y de plata dentro de sus países, porque el financiamiento internacional, particularmente de fuentes oficiales como bilateral o multilateral, requiere mucha inversión para conseguir retorno. Requiere tiempo, esfuerzo y controles. Y eso escapa a las posibilidades de muchos pequeños ONGs o agencias gubernamentales. La otra cosa es tengan mucho cuidado en embarcarse, aunque hayan donantes, en hacer grandes obras de infraestructura o comprar equipo o maquinaria costoso o aumentar dramáticamente la cantidad de personal porque un donante está dispuesto a financiarlo por un año. ¿Qué pasa después de un año con ese personal? ¿Quién va a pagar las prestaciones de ese personal si hay que despedirlos? ¿Quién va a pagar el mantenimiento de ese equipo de infraestructura y el personal para manejarlo? Toma muy en cuenta eso para no embarcarse.
Y de nuevo, mantengan felices a sus donantes y cooperantes. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Agradezco mucho su tiempo. Disculpas por el español si algo no fue comprensible.